El día de hoy estaremos hablando sobre este conflicto. Recordemos que en el mundo está la invasión de Rusia a Ucrania, que comenzó justamente un 24 de febrero del año 2022 y este 7 de octubre del año pasado comenzó esta guerra entre Israel y Hamás. Vamos a conversar el día de hoy con nuestro compañero Alejandro Linares, quien es periodista e internacionalista, para que nos presente su análisis sobre lo que ha ocurrido hasta este momento. Alejandro, un placer saludarte. Bienvenido. Hola Marjorie, es un gusto volver a acompañarte. Alejandro, vemos noticias como la advertencia que hace el jefe de ayuda de las Naciones Unidas, que preocupa porque él teme que las operaciones militares en Rafah puedan desencadenar una masacre. Quisiera que nos pusieras en contexto y nos hablaras sobre cuáles son justamente esos temores que se tienen con la población civil. Sí, bueno, hay que recordarle a la audiencia que el 7 de octubre del año pasado, el grupo terrorista islámico Hamás, que controla la Franja de Gaza, perpetró un ataque contra Israel, un ataque que cobró la vida de por lo menos 1.200 personas. Luego de ese ataque, luego de esa embestida, Israel respondió con todo lo que tiene, iniciando una ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. Esta ofensiva militar se concentró en un principio en el norte de Gaza, pero conforme han transcurrido las semanas, la ofensiva militar se ha ido desplazando, quise decir, desde el norte de Gaza hacia el centro y ahora hacia el sur. Y recientemente se conocieron informes, hay datos que indican que Israel podría estar planificando una operación militar sobre la ciudad de Rafah, una localidad que se localiza, que se ubica justamente al sur de Gaza, y eso podría complicar el delicado, el crítico escenario que estamos viendo o que hemos visto desde hace 4 meses en la Franja de Gaza. ¿Por qué podría complicar el escenario? Porque Rafah es básicamente el último sitio, la última localidad a la que podrían acudir los miles, los millones de palestinos que han tenido que desplazarse progresivamente desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur. Después de Rafah, los palestinos prácticamente no tienen ningún otro tipo de salida, a menos que Egipto, en un acto absolutamente voluntario y humanitario, decida abrir su frontera para que los civiles, los no combatientes que se encuentran en este momento en Rafah, pasen de esa ciudad hacia el territorio de Egipto. En Rafah, en este momento, hay más de 1 millón de refugiados, más de 1 millón de personas que viven en condiciones absolutamente críticas, viven con falta de agua, viven con falta de alimentos, viven en medio de enfermedades, muchas de estas son enfermedades epidémicas, de manera que una operación militar de Israel en Rafah, sobre la ciudad de Rafah, podría complicar aún más el escenario, y es por esto que las organizaciones humanitarias, que las Naciones Unidas, que la Unión Europea y que el propio Estados Unidos, el propio gobierno estadounidense, ha manifestado una profunda preocupación por una eventual embestida militar israelí en Rafah. Hablemos de qué se sabe de la tregua humanitaria, Alejandro. ¿Por qué ha sido tan complejo lograr la negociación para la liberación de rehenes? Hemos visto las críticas que han hecho los familiares de las víctimas porque dicen que han tardado muchísimo tiempo para lograr esta negociación. Sí, lo que sucede es que por una parte se trata de un intercambio, es decir, se trataría de intercambiar rehenes por prisioneros, rehenes israelíes que están en poder de Hamás por prisioneros palestinos que se encuentran en distintas cárceles de Israel. Entonces, lograr ese acuerdo sobre este intercambio
de rehenes por prisioneros, prisioneros por rehenes, es un tanto complejo. Luego también se habla de negociar una tregua para aprovechar la entrada, la llegada a Gaza de ayuda humanitaria. Y esto preocupa sobre todo a Israel, porque Israel no se opone a que llegue ayuda humanitaria a Gaza. Israel no se opone a que la ayuda humanitaria permita servirle, permita asistir a los civiles no combatientes que se encuentran en Gaza. A Israel lo que le preocupa es que mucha de esa ayuda humanitaria vaya a parar a las manos de los combatientes de Hamás. Sí, y entiendo. hay que tomar en consideración, disculpa Marjorie, algo adicional, y es que en estas negociaciones está involucrado Estados Unidos, un país que progresivamente ha tenido que involucrarse cada vez más en la guerra. Sí, justamente quería comentarte eso, ¿no? Que el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos se reunió virtualmente con las familias estadounidenses de rehenes que dice que están frustradas por este ritmo de las negociaciones y al mismo tiempo vemos el llamado que hizo el rey Abdullah de Jordania a un cese al fuego permanente y bueno, esto establece diferencias con la posición del presidente Biden sobre la guerra en Gaza. Quisiera que nos presentaras estas diferentes vertientes, estas diferentes posiciones sobre este conflicto. Sí. A ver, en este momento una tregua absoluta, una tregua total, una tregua perdurable es complicada. ¿Por qué? Simplemente porque Israel no ha logrado todos sus objetivos militares en la franja de Gaza. Israel ha sido muy claro. Israel ha dicho, no solo queremos que los secuestrados que se encuentran en poder de Hamás sean liberados y regresen a sus casas, sino que también queremos expulsar a Hamás, a sus milicianos, a sus combatientes de la franja de Gaza. Y esto implica barrer militarmente la franja de Gaza como lo ha venido haciendo Israel desde el norte hacia el sur. De manera que los objetivos israelíes aún no han sido completados en Gaza. Por esa razón, una tregua permanente, perdurable, es bastante complicada. Ahora bien, en cuanto a la posición de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y del presidente Joe Biden, es una posición complicada. ¿Por qué? Porque la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el propio presidente Biden no desean que el conflicto escale, que el conflicto pase de ser un conflicto local a ser un conflicto regional. Sin embargo, como hemos visto, Estados Unidos ha tenido que irse involucrando cada vez más en la guerra. Lo hizo al principio al apoyar decididamente a Israel, pero luego también lo hizo después cuando empezó a perpetrar ataques contra los hutíes que en apoyo a Hamás empezaron a secuestrar y a atacar embarcaciones mercantes en el Mar Rojo. Más recientemente lo hicieron en Jordania cuando tuvieron que responder a la muerte de soldados estadounidenses en Jordania. Entonces, Estados Unidos se está involucrando cada vez más, no solo en el conflicto entre israelíes y Hamás, sino también en otros frentes que hacen de Medio Oriente una zona muy volátil, una zona que en cualquier momento podría derivar en un conflicto regional de mayores dimensiones. Entonces Biden está en ese punto en el que tiene que maniobrar de una manera muy fina, en el que tiene que manejar la situación de guantes de seda para poder defender los legítimos intereses de Estados Unidos sin llevar el conflicto a una escalada de más dimensiones, de mayores dimensiones. Alejandro, recuerdo hace casi 2 años cuando comenzó la invasión de Rusia en Ucrania que se imaginaba que esa guerra iba a durar pocos meses. En este caso, en esta guerra que existe entre Israel en respuesta a lo que ocurrió por parte de Hamás, a ese atentado,
¿Cuáles son los escenarios factibles? ¿Qué se espera? Porque algunos internacionalistas han hablado de cuáles serían los elementos que esto pudiese incidir para derivar un escenario de guerra total. Sí, bueno, de momento lo que podemos asegurar es que la guerra, el conflicto armado, al menos en la franja de Gaza, va a continuar. ¿Por qué? Lo repito, porque Israel no ha cumplido con todos sus objetivos militares en la franja de Gaza e Israel no se va a detener hasta cumplir con todos sus objetivos militares en Gaza. Esto va a ser así por un tiempo más. De hecho, el mismo gobierno de Israel y sus fuerzas militares lo decían, el conflicto en Gaza se va a prolongar por varias semanas más, probablemente por meses. Ahora, lo que preocupa es que a ese conflicto empiecen a sumársele nuevos focos como el que estamos viendo en Yemen con los hutíes, el que estamos viendo en Jordania con milicias que apoyan a Hamas, focos como el que estamos viendo en Líbano con los ataques de Hezbollah también en contra de Israel, focos como por ejemplo los ataques mutuos entre Irak y Afganistán. Entonces, estos focos, si llegan a confluir, si llegan a descontrolarse, si llegasen incluso a aumentar de dimensión, pues evidentemente derivarían en lo que los expertos, los analistas hemos denominado una guerra regional. ¿Qué dice el derecho internacional sobre las acciones bélicas de Israel? Por ejemplo, vemos que la Corte Penal Internacional dice que continúan con las investigaciones para determinar si existen crímenes de guerra por parte de Israel y vemos este anuncio de la ONU donde advierte que pudiese darse una masacre si no se hace este plan de evacuación en Rafah. Sí. Pudiese darse una masacre por la cantidad de personas que hay en Rafah. Para que la gente tenga una idea, hacia octubre del año pasado había 280,000 personas en Rafah. Al día de hoy hay 1.500.000 personas en Rafah. Eso quiere decir que la población se ha quintuplicado y se ha quintuplicado porque mucha de esa gente que viene del norte de Gaza ha ido a parar a Rafah. Si esos civiles no son evacuados, si esos civiles no reciben asistencia humanitaria y si se produce una operación militar de envergadura, de gran escala allí en Rafah, realmente todo podría derivar en una masacre. Y es esto lo que, insistimos, ha estado advirtiendo la comunidad internacional. Sí, hablemos un poco de cómo se está haciendo con el ingreso de ayuda humanitaria en esta zona de la Franja de Gaza y cuál es la situación, por ejemplo, de los organismos que brindan ayuda, que brindan apoyo a los civiles. Bueno, la ayuda humanitaria logra entrar a la franja de Gaza a través de Egipto. Nosotros tenemos que decirle a la audiencia que la franja de Gaza tiene una extensión de 41 kilómetros, está básicamente rodeada por Israel, rodeada por el mar, rodeada por Líbano y hacia el sur está Egipto, precisamente por ese tramo fronterizo, el tramo fronterizo entre Egipto y Gaza es que entra la ayuda humanitaria, entra, por cierto, por un paso que es el paso de Rafah que conduce a la ciudad de Rafah, que es la ciudad de la que hemos estado conversando. Para que la ayuda humanitaria llegue a Gaza, más allá de la participación de organismos humanitarios como la Cruz Roja Internacional o como la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina, más allá de la participación de esos organismos u organizaciones, se requiere, por un lado, de una negociación que implica a Israel
implica a Egipto, pero también implica a los palestinos o en este caso a Hamás. ¿Por qué? Porque para que la ayuda humanitaria pueda entrar a Gaza, Israel tiene que dar el visto bueno para que la ayuda humanitaria, Egipto tiene que dar el visto bueno para que la ayuda humanitaria llegue a Egipto, al territorio de Egipto, se acopie allí y luego pase de Egipto a Gaza. Pero también tienen que participar Hamás en esa negociación y también tiene que participar Israel, porque estas partes tienen que acordar una tregua de manera que la entrada y la distribución de esa ayuda humanitaria se haga mientras hay un cese parcial, temporal, de las hostilidades. Entonces, por eso es que es tan complejo el tema de hacer llegar asistencia humanitaria a Gaza. Es una situación muy difícil porque testimonios de civiles que están en Gaza dicen que no hay dónde esconderse dentro de Gaza, y también tenemos testimonios de periodistas desde Israel que señalan que los milicianos de Hamás no dejan que la gente abandone la franja de Gaza porque de alguna manera les sirve a ellos como escudo. Bueno, el utilizar civiles como escudos humanos y el utilizar infraestructura civil para proteger almacenes, para proteger bases de operaciones, esa es una práctica que sí la utiliza Hamás, y es una práctica que ha quedado demostrada durante este conflicto. De hecho, Israel, las Fuerzas Armadas israelíes, las fuerzas de defensa del país han logrado descubrir, desmantelar, inhabilitar túneles, largos túneles subterráneos a través de los cuales se mueven los milicianos o se movían los milicianos, los combatientes de Hamás, pero también Israel y sus fuerzas militares han demostrado que Hamás tenían cuarteles, bases de operaciones debajo de infraestructuras hospitalarias. Esto implica una clara violación al derecho internacional, porque bajo ningún concepto, desde el punto de vista del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los conflictos armados, las infraestructuras civiles, y voy a repetir cuáles pueden ser estas infraestructuras: hospitales, almacenes de alimento, almacenes de agua, instituciones educativas, refugios, ninguna de estas infraestructuras debería ser utilizada con fines bélicos, con fines militares. Sí, vemos este anuncio. El secretario de Asuntos Exteriores británico dice que Israel podría violar el derecho internacional si le niega ayuda a Gaza. Vamos a hablar un poco acerca de esto, que me parece importante, porque ¿qué opciones tiene la población civil? Recuerdo que al inicio de esta guerra se le hizo un llamado y se le dio un tiempo, y entiendo que se abrió un canal humanitario para que la gente pudiese salir a otros países cercanos. En este caso, ¿qué opción tiene la población civil? La opción o las opciones de la población civil que se encuentra en Rafah son bastante limitadas, bastante limitadas. Para empezar, cualquier acción de Israel, sobre todo si es de tipo militar, debe tomar en consideración a los civiles que están en Rafah. Pero no solo Israel tiene que tomar en consideración a esos civiles. Egipto, que es el único país que podría abrir su paso fronterizo y que podría abrir sus puertas para que los civiles avancen desde Gaza, desde Rafah hasta Egipto, Egipto también debería considerar a los civiles. Entonces, si Egipto no da su visto bueno para abrir su frontera y para recibir a refugiados palestinos provenientes de la franja de Gaza, los civiles que están en Rafah están en aprietos. Y si Israel decide, por ejemplo, no admitir la llegada de asistencia humanitaria en el plazo más corto a Gaza o sobre todo a Rafah, o si Israel decide
implementar en lo inmediato una arremetida militar, Israel no estaría considerando a los civiles, y en ese sentido los únicos perjudicados serían los civiles, el 1.500.000 personas que está en este momento en la ciudad de Rafah. No sé si se conozcan estas cifras o estadísticas, pero ¿en qué proporción han avanzado las fuerzas de defensa de Israel en el territorio de la Franja de Gaza con este desmantelamiento que tú hablabas de las milicias y de los cabecillas de Hamas a través de estos túneles que ha señalado el gobierno? Sí, bueno, el ejército de Israel, como lo he dicho, ha avanzado de norte a sur. En este momento Israel tiene un amplio control sobre el norte de la Franja de Gaza. Han avanzado hacia el centro. Yo me atrevería a decir que en este momento Israel controla alrededor de 40, 45, 50% del territorio del centro de Gaza. Falta evidentemente la otra mitad del centro de la Franja de Gaza y falta el sur de Gaza. Y es esa la razón por la que se han encendido las alarmas y por la que se está diciendo, cuidado, Israel podría emprender operaciones militares al sur de la Franja de Gaza, sobre todo en la ciudad de Rafah. ¿De qué ha servido el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y de los aliados de Israel en este conflicto desde el punto de vista de asesoramiento táctico militar? A ver, Estados Unidos ha sido clave, por una parte, en términos, sí, de asistencia, pero también ha sido clave porque la presencia de Estados Unidos ha evitado que una nación como Irán, que tiene un ejército con suficiente músculo y que además, según dicen muchos, tiene armas nucleares, se involucre de manera más decidida en este conflicto entre Israel y Hamas. De alguna manera, la presencia de Estados Unidos en Oriente Medio y su apoyo a Israel es lo que ha llevado a Irán a no involucrarse de manera directa, sino a través de organizaciones que conforman el denominado eje de resistencia. Este eje de resistencia está conformado por organizaciones terroristas de corte chií, pero también está conformado, por ejemplo, por el régimen de Bashar el-Assad en Siria. Entonces, para no entrar en el conflicto de manera directa, Irán ha estado de alguna manera delegando, entre comillas, ese accionar, y se lo ha dejado a los hutíes en Yemen, se lo ha dejado a grupos terroristas chií que tienen vida en Jordania, se lo ha delegado al régimen de Bashar el-Assad en Siria, se lo ha delegado a Hezbollah en el Líbano y por supuesto se lo ha delegado a Hamas en Gaza. Alejandro, gracias por este análisis. Seguiremos monitoreando lo que ocurra y sobre todo este plan de evacuación que esperemos se concrete para la población civil en Rafah. Gracias por acompañarnos. Feliz Día del Amor y la Amistad. Y estamos en contacto. Feliz semana para ti. Feliz día para ustedes, Marjorie. Siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares, internacionalista y periodista, compartiendo su posición y su análisis sobre este conflicto que avanza entre Israel y Hamas.